al sistema nervioso central. En relación a los fármacos que despiertan, en otras palabras, el sistema nervioso central, tenemos la pregabalina, tenemos fármacos que nos van a ayudar de forma directa e indirecta a cortar el dolor. Por ejemplo, ¿estudiaron, buscaron o averiguaron la función de la pregabalina? No. Estamos en defensa. ¿Ah? Estamos en época de defensas. ¿Y el problema? Si no puedes llevar las 7 materias, lo que puedes retirar y pasar 2 o 3 materias. Voy a retirar cristología. La pregabalina es un medicamento que yo utilizo para manejo del sistema nervioso central. O sea, para manejo de dolor de tipo neuropático. Gracias. Voy a empezar a quitarlo de mi clase. Parece que viene fue con un fuego de las 11 de la noche. Hoy vamos a acabar 1:40. Imagínense que el paciente tenía algo que le molestaba aquí local. Como por ejemplo, un dolor en una articulación. Ese dolor en la articulación, por dar chocando sin hueso con hueso, o un nervio que tuviera pinzado, o un músculo que tuviera lesionado, me va a hacer destruir esa célula y me manda una señal, por ejemplo, las prostaglandinas, para poder activar, para poder excitar el potencial de acción del dolor. Acuérdense que las prostaglandinas estaban realizadas, estaban producidas mediante la degradación de los fosfolípidos de membrana, pero no era el único elemento que me generaba, que me impulsionaba el dolor. Tenía otros elementos, por ejemplo, como la serotonina, la sustancia P y etc. Al darle, por ejemplo, un AINE a un paciente, el AINE solo bloqueaba una de las vías, ¿cierto? Y tenía una otra forma de bloquear más encima los AINES, que era dando, por ejemplo, corticoides, que me bloqueaban desde la fosfolipasa a 2. Ahora quiero que imagínense que las otras vías ya despolarizaron esa célula inicial. Las otras vías, serotonina, sustancia P, radicilina, ya despolarizaron esa neurona inicial. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Tenía la lesión o la destrucción de un nervio, de una célula. Al destruir una célula o al lesionar una célula, ¿qué se liberaba? Prostaglandina, ¿cierto? Que era resultante de la fosfolipasa 2, que transformaba en ácido araquidónico, la COX-1 y la COX-2 lo metabolizaban y generaba eso. Pum, se daba un impulso. Pero no era la única vía de propagación del estímulo doloroso. ¿Ok? Otras vías, por ejemplo, podrían ir de la sustancia P, de la radicilina, histamina y etc. Eso avanzaron en fisiopático, en entender. ¿Ya? Y si no avanzaron porque tienen muchas actividades para exponer, ¿no? Demasiado. Sí, ¿no? Entonces, digan las prioridades. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, que le doy un aire a un paciente, solo bloqueo la producción de prostaglandina. Las otras ya están. Acuérdense que un estímulo me llega a una puerta, me abre esa puerta, entra el sueño y desencadenaba un potencial de acción acá. ¿Cierto? Sí. Vamos. ¿Qué son los opioides? ¿Qué hacían los opioides? Bloquearon la transmisión de un neurotransmisor de aquí para su neuroreceptor. En otras palabras, los opioides actuaban bloqueando la liberación de esos neurotransmisores. ¿De qué forma? Doctora, ¿cómo actúan los opioides? Doctor, usted que tiene mucho trabajo para responder. Y sé que sabe, porque sacaste buena nota. Así que estudiaste, no tenía la copia.
Doki. Bloquea los canales de calcio. Bien, al bloquear los canales de calcio, el calcio no ingresa acá, entonces los neurotransmisores no son enviados hacia adelante. ¿Entendieron eso? Si le doy un fármaco que es del grupo del GABA, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a actuar acá en la primera neurona? No, lo voy a actuar en la segunda o tercera, así por delante. Dándole, por ejemplo, benzodiazepinas, barbitúricos o hipnóticos sedantes no benzodiazepínicos, ¿dónde esos fármacos actuaban? ¿En la parte periférica o la parte central? Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Médula e cerebro. Diminuían el potencial de acción al abrir canales de benzodiazepínicos, barbitúricos e não benzodiazepínicos hipnóticos sedantes. Onde actuavam? Abrindo canales de cloro. El cloro ingresaba al interior de mi célula y dejaba ella menos positiva. En otras palabras, la negativaba y hacía con que sea mucho más difícil ese estímulo actuar acá. Solo que la diferencia es que benzodiazepínicos, hipnóticos sedantes, não benzodiazepínicos e barbitúricos que actuam aqui. Esse medicamento, quero que busque su mecanismo de acción. Les pergunto sempre en el examen, por si acaso, por esse fármaco, pregabalina, porque se os AINES não funcionam, se os corticoides não funcionam, eu tenho os opioides. E os opioides, que causa como efeito colateral? La que está sacando foto ahora, la desea. ¿Qué efecto colateral tienen los corticoides, doctora? Los opioides, perdón. ¿Recuerdas? La última acá. Sí. Bien, drogodependencia. Y para evitar la drogodependencia, normalmente no utilizo un corticoide do que más de 5 días. Cuidado con eso. Pero si tu paciente tiene un dolor crónico, aquí nada te funciona, aquí no le puede usar, ¿qué le das? Pregabalina. Y lo que me gustaría que descubra por qué dice gabalina. ¿Qué hace ese medicamento? Eso le dejo en stand-by para que lo descubran después. Actúa en el sistema periférico y lo uso para dolores crónicos de tipo neuropático. Ese medicamento me reduce la sensación de dolor. ¿Entendieron? ¿Se acuerdan que dije? Tengo los AINES como piroxicam, meloxicam y celecoxib que lo puedo dar por varios días a mi paciente. ¿Se acuerdan de eso? El primero parcial, y el segundo volví a decir, después le fui aumentando y si sigo manejo del dolor, ¿qué hago? Si los AINES no funcionan, los corticoides no puedo usar mucho tiempo. ¿Por qué, doctora de Balsado? Corticoide não debes utilizar por muito tempo, esse sim, tem efeitos colaterais importantes. ¿Qué hace? Go Pug. O chico do Pug aí. Vamos, Pug. Sim, é o único que está com a cabeça do Pug. Ya. Porque reemplaza el cortisol y el riñón deja de producir cortisol. Primero, muy bien, el riñón deja de producir cortisol. Usted no, y hace así todavía. No es Matrix, está desviándose a usted. Otro efecto que causa los corticoides. No copie de su compañero. Doc. La que está acá al rincón, la excluida, véngase al medio, doctora. No, ahí nomás, va, siga cargando su teléfono. ¿Qué más cargan los corticoides? ¿Qué más de efecto colateral puede producir? Aparte de hacer una mala función de la suprarrenal.
suprime el sistema inmune, me baja la inmunidad del paciente, hay que tener mucho cuidado con eso. Otro efecto, síndrome de Cushing. Otro efecto, renal, digo, hay otro más, hipogonadismo, ok, otro más, Causa de emo. otro más, ¿cómo? Ok, otro más, otro más. Busquen los que ustedes quieren. Los corticoides son los fármacos más importantes que tenemos, pero son los fármacos que más tienen efectos colaterales relacionados con el metabolismo. ¿Por qué, Rodrigo? Chico César. Nunca más me repito Chico César. ¿Por qué? Se acertar, ganamos. ¿Qué relación tienen los corticoides con el metabolismo del cuerpo? Si no es un buen alumno de fisiología, vas a ver. Por las hormonas. La mayoría de las hormonas esteroideas son relacionadas con el cortisol, desde su producción hasta su actuación. Y solo porque quiere hacerle sufrir, Propiomielanocortina. sí, le doy una molécula nueva para que estudie. Propiomielanocortina. Propiomielanocortina. Sí, como ustedes pensaron en su segundo semestre que el espermatozoideo era la cosa más difícil que iban a aprender. Propiomielanocortina. Por eso. Propiomielanocortina. La hormona percursora, o sea, el elemento percursor de cortisol, de las hormonas, de la melatonina de la piel, etc. Cuando estudio en dermatología y tengo un paciente con algo llamado melasma o cloasma gravídico, eso va a ser importante. Melasma gravídico. Nuestro reloj está desencontrado, de 11:30 un poquito más tarde, ¿no? 15 minutos nada más. Adelantamos la hora. Entonces, vamos a tener cuidado porque en esa clase, más que todo, quiero que entiendan que este fármaco actúa bloqueando de dolores cuando no puede usar AINES, no puede usar corticoides, no puede usar opioides, pero ese paciente sigue sufriendo. ¿Me entendieron? Normalmente se utiliza a cada 12 horas durante el tiempo necesario. Pregabalina. Averigüe un poquito de ese fármaco, me voy a preguntar. ¿Hoy? ¿Qué es la sustancia beta? Como si fuera una molécula de sensibilización del dolor. ¿Ya? Sensibilización, para decir, hola, me duele. Una molécula de que dice que algo le está afectando. Doctor, ¿este pregabalina sería también osteórico? No, para que ele haga su efecto, ya normalmente necesita mínimo 5 días de tratamiento. Ele é para usos largos. O sea, doctor, digamos, si yo, digamos, por ejemplo, un caso tomo pregabalina, ¿de recién hacer efecto aquí a 5 días? Sí. Una pregunta. ¿Por qué ¿A actúa? diferencia? ¿Cómo actúa? GABA hace que se sensibilice la función GABA a nível del sistema nervioso. Va a tardar unos 5 días. ¿Ya? Solo que lo que quiero que entienda es así. Ese fármaco, yo ya tenía mi paciente que recibió AINES, ya recibió corticoides, ya recibió opioides, y ahí hice todo el esquema que tendría que hacer. Y tu paciente tiene una artrosis. ¿Sabe qué es artrosis? ¿Sí? Por ejemplo, hay pacientes varones, va pasando el tiempo, tiene una calcificación, una unión entre la articulación femocabritular, ¿no? ¿Sí? Articulación femocabritular, ¿o cómo se llama esa articulación? Ah, ya, ¿no es femo? No. ¿Dónde está el femo? Ya. Gleno humeral o la articulación del hombro, si ustedes quieren hablar, y hay una calcificación
ese paciente no consigue hacer ese movimiento o no consigue martillar porque hay un dolor que viene de aquí hacia acá. Es un dolor neuropático por pinzamiento y por un roce de estructuras. A ese paciente le hago infiltración con corticoide y otros elementos más que lo van a conocer en traumatología. Pero si esse paciente me persiste com o dolor, me persiste com o dolor, necessito dar um fármaco para que el senhor ou o jovem não me tenha esse dolor constante. ¿Me entendem? Então, para isso, viene a pregabalina. Viene em cápsulas de 75 miligramos e lo vas a administrar a seus pacientes a cada 12 horas. São fármacos com tratamento muito prolongados. Prolongados, por mucho tiempo. Exactamente, eso mismo. ¿Ya? Fiestas terminales se suele usar. También, ¿ya? No puede causar una adolescencia. Solo tener esa como opción. Riesgo-benefício. ¿Ya? Es un paciente que no tiene otra opción para manejarlo. Aparte do que dar um fármaco anti-neurítico, como esse caso de pregabalina. ¿Está bien? Y solo se va a utilizar cuando ya no haya otra opción, digamos. Sí, Cuando ya hayan sí, usado los tres sí. pacientes crónicos. Pacientes crônicos. Exatamente essa é a palavra. Okay? Em caso de dolores articulares, reumatologismo e etc. de forma crônica. Maiormente os viejitos vão usar. Existe um paciente que tem uma enfermidade chamada herpes zoster. ¿Escucharon lá? Sí. Já. ¿Alguém já viu um quadro de herpes zoster? Sí. ¿Sí? No. Es un dolor neuropático insoportable. El paciente tiene cuadros de herpes zoster en la cara, seguindo las ramas, que se llama el medio, tiene 3 ramas. Ah, ya. ¿Sí? ¿Tiene 3 ramas? Que se llama las ramas del trigémino. Maxilar. Segundo semestre que hace falta, ¿no? Cuando hay la herpes zoster facial, que me sigue las ramas del trigémino, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo tengo un dolor insoportable y tengo que usar ese fármaco como analgésico, que se llama los músculos que están entre las costillas y los nervios que están entre las costillas. Exacto, ¿no? Yo me la sabía. Esa sí me la sabía. Nervios intercostales. Y la herpes zoster le gusta también los nervios intercostales. Entonces, un paciente con herpes zoster le doy su aire, le doy su corticoide y le doy su pregabalina también. ¿Ya? Que se llama Marvin, está de vuelta. Que se llama un animal que come plátano o banana, es peludo y hace así. Mono, ¿no? Hay una viruela del mono, ¿escucharon hablar? Sí. Ya no es más ese nombre por si acaso, se cambió, se llama Mpox, ¿ya? Por no discriminar a los monos. Sí, cambió el nombre por si acaso. Mpox. Mpox. La antigua viruela del mono se llama así, la antigua, hace un año que salió. Se llama Mpox. Para esos pacientes, el dolor era tan insoportable que tenías que usar pregabalina como recurso analgésico. Ahí la pregunta, en herpes zoster, en viruela del mono, no lo utilizo de por vida, lo voy a usar durante 15 días, un mes, el tiempo que está el cuadro en el paciente. ¿Me entendieron? Los demás no les voy a preguntar en su examen, pero les aconsejo que tengan esos fármacos de forma genérica, porque van a llegar a psiquiatría, psicopatología y van a utilizar esos fármacos para el tratamiento de depresión, ansiedad, estados de alucinación y etc. La carbamazepina, el dopa, haloperidol y otros más. Ahora, saúde.
Tuve una pregunta. Se acordó. ¿La pregabalina en la tabla en qué parte entra? ¿Cómo? ¿En qué clasificación entra en la tabla la pregabalina? Quería leer una nueva. Dolor neuropático. ¿Sabe por qué hago eso? Porque los que ya pagaron para hacer su tabla van a entender, hola, el doctor cambió los fármacos. Cada semestre tengo novedades para ustedes, padre. Ah, le está comprando una tabla hecha. Eso obedece. Los dos fármacos que les pasaré para finalizar la parte de fármacos excitadores del sistema nervioso central, quiero que ustedes tengan en consideración una cosa. No les estoy pasando eso para que salgan como alucinados a comprar eso en los lugares. Les voy a pasar los fármacos y se los juro que en el examen les voy a preguntar sobre ellos, pero voy a forzar mucho en los efectos adversos y las consecuencias por uso inadecuado. ¿Ok? Les estoy pasando dos fármacos porque son médicos, no porque son niños desesperados por ser súper buenos en nota. Cuidado con eso. ¿Ok? ¿Quién tiene dificultad para concentrarse en una cosa? ¿Quién tiene? Ustedes consiguen escribir y hablar varias informaciones al mismo tiempo? ¿Consigue o tiene alguna dificultad en eso? ¿Consigue escribir, hablar varias informaciones y escribir las cosas al mismo tiempo? ¿No? ¿Ya intentaron hacer? Existe un grupo de personas que tiene destreza con las dos manos. ¿Consiguen escribir con las dos manos, derecha e izquierda? Hay unos que sí. ¿Quién tiene mayor capacidad? No se acuse por si acaso para que después no le haga bullying, ¿ya? Esas personas tienen una mayor posibilidad de tener esquizofrenia. Ah, Sí, van a tener cuidado porque tienen los dos lados del sistema nervioso funcionando. pero doctor, Alguien, ya solo no perder eso sí. Alguien de ustedes, alguien de ustedes tiene dificultad para estudiar enquanto la tele está ligada, pasando por ese Anatomy. Deveriam apagar la tele, ¿no? Para empezar. ¿Por qué miraréis Anatomy? Sí, debería estar mirando House. ¿Alguien de ustedes tiene dificultad para estudiar enquanto están escuchando música? ¿No puede? Estudian con O sea, música. para que tenga idea, para que yo pueda escribir mis cosas, yo estoy con mi café al lado, con la tele encendida, pasando alguna serie, o con mi audífono en el último volumen tocando música de acuerdo a mi humor. Si estoy romántico, música romántica. Si estoy brutal, música de rock nacional o internacional. Entonces, de acuerdo al humor, y eso me va dejando concentrado. Ahora, atención, si yo no tengo ciertos cuidados, el uso excesivo o la excitación excesiva de las células de mi sistema nervioso central tiene consecuencias. ¿Ok? ¿Saben qué es? Trastorno del déficit de la atención y aprendizaje. Sí. TDAH. ¿Quién tiene TDAH de ustedes? Dificultad en el aprendizaje y en la concentración. Sí. ¿Quién tiene? ¿Nadie se ha hecho prueba de TDAH para ver? Porque antiguamente cuando un chico, cuando un estudiante se aplazaba, es porque era, no quiero que me entienda mal, ¿ok? No me entiendo mal así. Era porque era burro, era porque no sabía, porque no sé qué, que faltaba unas hojas, no. ¿Saben qué es goiabera? ¿Goiaba? ¿Guayaba? Sí. No tiene idea de cuánto duele esa guabarita en la espalda, la galla. Andáis un día y ¡pa! Para acá pura con la epidemia. Hace 10 años atrás se cambió la metodología y ya se dice que no es una cuestión de que el chico la chica es burra porque no sabe, porque es desinteresado. Se creía que el problema estaba en relación a la nutrición. Entonces se cambió nutrición en los colegios, en las escuelas, se incentivó una dieta más saludable. Solo que vinieron los generaciones Z. Z, Y, Z, no sé con qué generación están ustedes ahorita, que son chicos que trabajan con múltiples habilidades,
y por hiperestimular su sistema nervioso central, deciden concentrar su recurso intelectual en otras cosas. Como por ejemplo, no se coordina su horario, entonces está haciendo mil cosas al mismo tiempo y no consigue una cosa, no consigue la otra. Y para compensar esto, siempre tienen los espíritus de chancho que te hablan sobre fármacos. Como por ejemplo, Metilfenato. Yo dije mover la si se diapositiva. cae, imagínate que fue Rodrigo. ¿Ya? Ese medicamento ¿no es? Metilfenidato. Súper fácil de entender, ¿no? Metilfenidato. Con sí para los amigos. No, eso no. Eso no. Agresividad, velocidad, Google. desviación, suicida, A ver, avisó, que confundo. Sí, ese es. ¿Cuál es el otro? De Fabricio. ¿Qué es el líquido? Ritalina. Vitalina. Ritalina. Si ustedes están en los grupos de WhatsApp, es común que haya un mediante que debería ir a Palmasola por irresponsable, ¿ya? Y eso le hablo en serio, por estar ofreciendo ese fármaco, Ritalina, de forma de consumo general. Ese fármaco, si usted tiene trastorno de déficit de atención, TDAH, hace control con un psicólogo, hace control con un neurólogo, le va a hacer varias pruebas y de acuerdo al grado y al tipo de déficit que usted tenga, le va a recetar ese medicamento. Atención, porque más do que saber cómo tomarlo, quiero que vean acá. Eso es lo que causa. Eso es lo que causa. Pensé que era lo que prevenía. No. Ese fármaco, nosotros utilizamos en pacientes que tienen débil capacidad de comunicación sináptica. ¿Entendieron? O tengan un distúrbio de la comunicación, como si el caso de TDAH. ¿Entendieron eso? Trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Esos pacientes toman su vitamina, porque son pacientes que necesitan para poder controlar, para poder estimular ciertas partes de la corteza del paciente. Y de forma irregular, y por no importarse nada con la vida ajena, pero sí con la plata, empiezo a vender esos medicamentos acá en el mercado, en el Facebook, en clasificados, en no sé qué, diciendo, si usted está en época de exame, tome ese fármaco. Quero que sean honestos, ¿alguien de ustedes experimentó? ¿No? Una hoja de coca. No. Coca, café, esas cosas son para mantener despierto. Solo que lo que promete, atención jóvenes, lo que promete con ese medicamento, con la Ritalina, es aumentar el potencial sináptico. ¿Qué hacía el GABA? Disminuía la sinapsis, ¿no? Aumenta. Entonces son fármacos que estimulan la dopamina, la serotonina, los elementos excitatorios del sistema nervioso central, y lo que hace es darte 10 veces más potenciales de acciones. ¿Me entendieron? Cuidado, porque también es droga independiente. Y lo que va a pasar ahí no es que te va a aumentar el potencial de acción, es que él te va a acostumbrar a los receptores a solo funcionar con esto. Entonces ustedes me llevan un año estudiando como loco, tomando esa huevada, esa mujer de forma ilegal, ¿y qué va a pasar después? Depresión. Chao, pior que el mundo. En serio, entonces tengan cuidado con ciertas situaciones. Quiere estudiar, organice su tiempo. Si tenés TDAH, nada de estar tomando té de no sé qué, para de no sé qué, vaya a un psicólogo, vaya a un psiquiatra, que le vaya a hacer un diagnóstico. Y si necesario, receta. ¿Me entendieron? Doctor, y en el caso del niño, Sí. porque ese medicamento
es el medicamento que usamos pediátrico. Pero hay que ver qué tipo de trastorno tiene, qué tipo de déficit tiene, porque a veces no tiene una ausencia de esa estimulación, lo que tiene otro tipo de cosa. ¿Entendieron? Entonces, tanto ese medicamento cuanto esses acá, vão escuchar mucho más sobre ellos adelante. ¿Ok? Son fármacos que usamos para estimular al sistema nervioso central. Hasta la propia cafeína, nobres pajaritos, tienen que tener cuidado al consumirla. ¿Ok? La ritalina, si se tuviera que pegar a un paciente, ¿cuánto tiempo? ¿O por qué droga de droga de la cosa? Sí, no, o sea, la cuestión de la drogodependencia de ella es que tus receptores de esos neurotransmisores responsables con aprendizaje y concentración, ellos van a necesitar solo de ese fármaco. Deja de utilizar los neurotransmisores y pasan a utilizar el fármaco, ¿entienden? Y si usted quita, no hay suficiente cantidad. Entonces, ahorita te da una full inteligencia, pero te saca el medicamento, te apaga. Un ejemplo de eso, imagínense, no hay forma más fácil de explicar su efecto adverso de ese fármaco. Usted me pasa toda la noche estudiando para su examen, ¿ya? Toda la noche estudiando, desesperadamente. Llega al día del examen, llega a la hora del examen, usted llega y no te acuerda nada que pasó. ¿Por qué? Porque no se crió sinapsis para guardar el revisar. Este fármaco solo mantiene sinapsis para que pueda ver el contenido, para que esté despierto y atento en todo lo que usted escucha. Pero la memoria a largo plazo, o sea, darle control V, guardar allá arriba, no lo va a hacer, porque no tiene ese efecto. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, de nada sirve full tema si usted no lo tiene guardado. ¿Entendieron? ¿Sí? Otro. ¿Sí, doctora? ¿Puedo hablar un poquito de TDAH? Por favor. Hoy día yo tengo 35 años y hoy día yo veo que muchas personas están se autodiagnosticando con TDAH o hasta mesmo autismo leve, porque muchos están hablando en la internet, no miran y no tengo esto, no soy TDAH, pero yo tengo TDAH y yo pasé muchas cosas, incluso bullying en la infancia porque nunca es herramienta, pero no es só esto, son muchas cosas y pasamos muchas cosas malas toda la infancia, juventud, hasta llegar al diagnóstico necesita psiquiatra, psicólogo, hacer resonancia magnética porque el TDAH no es psicológico, son estructuras cambiadas en nuestro cerebro. Entonces tiene que hacer todo exámenes, tiene que pasar por neurólogo, psiquiatra, psicólogo y hacer un acompañamiento para tomar las medicaciones. Y no es solo Ritalina, Hay son varios otras otros. medicaciones que tienen efectos colaterales y es muy difícil tener esto. Ahora actualmente, ¿qué consumes, doctora? Aprovechando que entramos en el tema. ¿Qué consume actualmente? Metilfenidato, carbamazepina y melatonina. ¿Ok? ¿Se acuerdan la melatonina que les mandé buscar? ¿Qué era? Ayuda para la pastillas. Para el sueño. Ok, y carbamazepina, ya les dije que les voy a preguntar, y el otro es ese, ¿no ve? Que es justamente la Ritalina. Ahora, doctores, atención, lo que dijo la doctora es cierto, y eso es lo que decía, a 20 años atrás era porque el niño no tenía nada, no sé qué. Después seguía en la cuestión de alimentación. Y ahora con la generación Z ya empezamos a tener más otras informaciones en relación a los trastornos del sistema nervioso central. Mi consejo a ustedes, todos nosotros tenemos un grado de trastorno del sistema nervioso central. Deberíamos hacer acompañamiento, deberíamos hacer una cierta revisión y después de ahí pensar en estar tomando mujeres de forma irregular sin necesidad. ¿Ok? Otro ejemplo de esto. Y ahí soy un poco sospechoso de decir porque no me gusta mucho el gimnasio, pero... ¿Y escuchar hablar de esa mujer? Sí, Buframina. No. ¿No? Bien. Ahorita vamos a ir unos 50 fármacos. Dame una Buframina. ¿Dónde te hiciste un fármaco? Demasiado. Vaya, ropas. Compre.
Empieza a tomar fármacos por cuenta. Ese fármaco, algunos espíritus iluminados me están tomando para emagrecer, para bajar de peso. Sí. Y van y empiezan a tomar. Sí, ese es su efecto del medicamento. Sirve para eso. Pero lo usamos ese fármaco si tenés obesidad mórbida, obesidad grado tanto. No para un paciente que tiene un poquito de exceso de peso que debería estar ahí haciendo caminata al gimnasio. O por último, cambiando sus hábitos alimentarios. ¿Entendieron? Siempre, de todos los fármacos que le estoy diciendo, le voy a pedir efecto adverso. Quiero que sepan esto. ¿Cómo utilizan? No me importa. Vamos a ver un día cuando ustedes hagan su especialidad. No, nada de sacar foto. ¿Ya? ¿Ok? ¿Entendieron? Sí. Cuidado con los efectos adversos. Otra cosa, vamos. ¿Se acuerdan que les decía de la serotonina, dopamina, etc.? La serotonina, su efecto es inhibir la captación de serotonina y noradrenalina. La felicidad. ¿Ah? La felicidad. Sí. Entonces, ¿inhibiría el placer de comer o algo así? Sí. Exactamente. Oh. Solo que ellos no tienen placer de comer, pero la serotonina solamente no te da placer por comer, por 50.000 otra cosa. Entonces usted está flaquito, súper delgado, pero empieza con ansiedad, depresión, sonolencia, edema, dolor torácico, hipertensión. ¿Y no hay ideación suicida de paso ahí? ¿Ah? Ideación suicida. No sé, Okay. yo pondría ahí ideación No para ahí, suicida. pero por ahí va a llegar, ¿no? Ah, por ahí. ¿Entendieron? Cuidado, doctores. Les estoy diciendo eso ¿por qué? Porque siempre veo igual otro espíritu de chancho que me sale a comprar metformina para emagrecer. Para eso es. Metformina, el fármaco que si usted consume de forma inadequada, ele vai dar diabetes. Siga normal. Doctor, entonces es igual que la obesidad. ¿Ah? Es igual que la obesidad. Sí, suplico. Ese cómo se toma. Ninguno. Vaya a hacer dieta. O por último, hágase una lipo. No, mira, la diferencia de la ritalina para la sibutramina, la ritalina ella causa dependencia de los receptores, te acostumbran solo a funcionar serotonina, ¿entiendes? Ya la sibutramina, el defecto de ese fármaco, igual a metformina, que sí pasa en fármaco, lo voy a estudiar. Ese fármaco ele me afecta el metabolismo del cuerpo. Allá, de forma directa o indirecta, me evita para que se absorba carbohidrato, ya, que es lo que engorda supuestamente, pero no deja con que la producción de insulina cese. Entonces sigue estimulando la producción de insulina y haciendo con que esa insulina se conecte con sus receptores y el azúcar va pasando de tal forma que le va a causar una inflamación en el páncreas. Entonces, estás flaquito, pero está con diabetes. Entonces no sería contraproducente dar diabetes a una persona que está con obesidad mórbida, porque ya finalmente tiene diabetes. A él no le hace. No, a él no le va a hacer daño, a él sí más bien tiene que usar, porque son fármacos para diabetes, no Pero el que fármacos no es para... diabético, a él es que le causa Sí. el que toma ¿Ya? sin necesidad. Quando é... A ver, por si acaso. Você dá a luz, doutora, por favor? Quando lhe toca estudar para anestésicos, lo vamos a hacer en la práctica. ¿Cuándo nos toca practicar? Miércoles. Muy bien. Miércoles ustedes van a sentir lo que es dolor de una pinchada intraarticular. Vamos a traer anestésicos y lo vamos a hacer la última práctica. En el dedito del compañero lo vamos a anestesiar, lo vamos a sacar el dedo, y a los que llegan tarde y llegan temprano, lo vamos a sacar el dedo 2 veces. ¿Ya? Qué bello. Oi? Sobre as pérolas, os doutores estão perguntando também? Claro.
No, con ellos quiero les digo por qué. He visto trabajos fantásticos que fueron realizados y por estudiantes de semestres anteriores y de verdad muy buenos. Y me gustaría ver esos trabajos publicados. De verdad, hay trabajos que merecen publicación y yo, en cuanto docente, puedo dar hasta cierto empujón en la carrera de ustedes, pero la universidad tiene un sistema de publicación de libros, tiene un sistema, incluso ustedes como estudiantes, si quieren publicar sus libros, pueden publicar con la universidad, mismo como estudiantes, ¿me entienden? Por ejemplo, mis libros, yo no soy ginecólogo, no soy pediatra, no soy médico interno, yo no soy intensivista, pero tengo 4 libros, uno de pediatría, uno de gineco, uno de medicina interna y uno de cirugía y traumática. ¿Qué hago yo como médico general? Voy y busco un tutor para revisar mi libro y me hacer un prefacio en otras palabras. O sea, me dice, ok, confío en ese material, de la autoría del autor tal, un aval en otras palabras, ¿me entienden? Y es posible, si ustedes hacen un buen trabajo, que sus materiales empiecen a ser publicados por la universidad. Imagínense, yo ya llevo haciendo ese proyecto, tiene 3 años casi. De los 3 años le garantizo que hay mucho trabajo que podría ser publicado y quería ver a de ustedes, ¿ok? A eso me refiero, doctora. Trayendo su director de carrera y de investigación puede ser que salga algo interesante. ¿Ya? Hay unos que no, pero... No, tiene que traer, no. Su materia su tema es físico, ¿ya? Tienes que imprimir. Ahora, la universidad pide para nosotros, cuando vayamos a evaluar, una plantilla de evaluaciones, ¿ok? Esa plantilla de evaluaciones, en ese día, en este momento, le voy haciendo la pregunta, ¿ok? A eso me refiero. Ay, doctor, yo tengo vergüenza de hablar en público y me voy a aplazar. No te desesperes, porque también entiendo que hay personas que tienen mayor dificultad de hablar y otras que no. Mínimo requisito que le pido a ustedes: sepa para qué se usa cada fala. Mínimo eso y su mecanismo de acción. Nos encanta preguntar eso. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Algo más? ¿No? Sem se escapar. Bienvenido al cielo. Fármacos del sistema nervioso central. Y ahora, fármacos del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está organizado en 2: autónomo y somático. El autónomo hace lo que te da la gana de forma solita. ¿Qué me importa la vida? Yo me mando, yo voy a latir el corazón cuando quiera latir, voy a respirar cuando quiero respirar. Sistema nervioso autónomo, solito se trabaja. Y él tiene una subdivisión: simpático, parasimpático, y hace 2 años, entero. Se creó una nueva partecita de él que ustedes no tenían seguramente cuando estudiaron. ¿Entendieron? Sistema nervioso parasimpático periférico se divide en autónomo y somático. El somático, debe escrever. ¿Ve? Ese es el somático. Yo le mandé y él obedeció. ¿Ya? Ahora, deje de respirar. Deje de latir el corazón. ¿Puedes? ¿Ve? Entonces, si ese es autónomo, solito se coordena y hace lo que le da la gana. ¿Ok? Tanto el somático quanto el autónomo trabaja mediante la comunicación de neurotransmisores. Solo que aquí, doutor, vai ser mucho más fácil para que ustedes entiendan. Porque no es GABA, serotonina, melatonina, no sé qué. Son dos los más de ahí: adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Adrenalina y acetilcolina. ¿Ya? Doutor, no entendí nada. Muy bien. Retornemos al kinder. Gracias. Hola BioTuber y bienvenido una vez más a tu canal de ciencia animada BioTube. Y en esta ocasión aprenderemos todo sobre el sistema nervioso
periférico, el cual se encarga de realizar funciones como dilatar las pupilas o aumentar la salivación. Así que dicho esto, comencemos. El sistema nervioso periférico es el encargado de transportar los estímulos desde los órganos de los sentidos hasta el sistema nervioso central y de conducir sus respuestas hasta las demás partes del cuerpo. Está formado por los nervios, que son agrupaciones de axones de neuronas sensoriales que llegan a la médula espinal, y de neuronas motoras que se extienden desde el sistema nervioso central hacia los órganos. En el cuerpo humano hay 12 pares de nervios craneales que se conectan con el encéfalo y 31 pares de nervios espinales que se conectan con la médula espinal. Não tem contato todinho. Para comprender cómo trabaja el sistema nervioso periférico, este se ha dividido en somático y autónomo. El sistema nervioso somático coordina las actividades voluntarias del cuerpo como caminar, bailar y escribir. Está formado por nervios que conducen información desde los receptores sensoriales de la piel, los tendones y los músculos esqueléticos hacia el sistema nervioso central. Además, distribuye los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. El sistema nervioso autónomo controla las actividades involuntarias del cuerpo, como el latido del corazón, el movimiento pulmonar, la actividad glandular y el hipo. Está formado por nervios que conducen información desde y hacia los órganos internos del cuerpo. Se divide en dos sistemas que funcionan de manera antagónica, es decir, opuesta: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Cuando te asustas o te sorprendes, la actividad del sistema nervioso simpático aumenta y transmite impulsos nerviosos que aceleran el ritmo cardíaco, la respiración e incluso estimulan la sudoración. De esta manera, el cuerpo queda en señal de alerta y una vez pasa el estímulo, el sistema nervioso parasimpático se activa nuevamente y envía impulsos a los órganos para volver al estado de relajación. De esta forma, disminuye el ritmo cardíaco y se relajan los músculos para regresar a un estado de equilibrio. En resumen, el sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para responder ante actividades intensas de la siguiente manera: dilata las pupilas e inhibe la salivación, dilata los bronquios, acelera el ritmo del corazón y disminuye la actividad digestiva, estimula la conversión de glucosa, induce la secreción de adrenalina y noradrenalina. Además de esto, relaja la vejiga. Mientras que el sistema nervioso parasimpático genera respuestas de reposo de la siguiente manera: contrae la pupila, aumenta la salivación, contrae los bronquios, disminuye el ritmo del corazón, estimula la actividad digestiva, estimula la conversión de glucógeno y contrae la vejiga. Muy bien, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y puedas compartir este video con todos tus amigos. Y no se te olvide, suscríbete, comenta, activa la campanita y da like. Hasta la próxima. Chao. Si ustedes no les gustaron la velita hablando como para niños, porque esto es biología básica,
Hay un otro video más adelante que lo puede pasar, que es esto, para universitarios. Así, más o menos. ¿Ya? Le puedo pasar los dos. Lo que quiero que entienda es que el sistema nervioso simpático y parasimpático actúan uno peleando con el otro. ¿Se acuerdan en su segundo parcial cuando les